Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la cocina de todos ustedes. Oigan, el día de hoy, quédense a ver el video, véanlo completo porque les aseguro que la receta que les traigo el día de hoy está increíble. Aparte de que si ustedes la hacen, les va a ahorrar mucho dinero. ¿De qué les estoy hablando, amigos? Pues de cómo preparar un rico pan de caja. Es muy fácil de elaborar, muy sencillo. No tengas ningún miedo por elaborar pan. Pensarás que es muy complicado, pero no es así. Ve mi video y verás que te digo la verdad. Si este video te gusta, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video. Pues bien amigos, sin más, vámonos a la receta. Los ingredientes para nuestro pan son de lo más sencillo. Aquí tenemos 300 gramos de harina panificable, de esa que usan para el panadero. También vamos a necesitar 30 gramos de mantequilla. También 6 gramos de levadura instantánea. Esta ya no la tenemos que hacer esponja. Esta la podemos agregar directamente en la harina. También vamos a necesitar 15 gramos de azúcar, 6 gramos de sal o lo que viene siendo media cucharadita, 100 mililitros de leche y 100 mililitros de agua. Se ve así porque le cayó un poco de la leche, pero todo está perfecto. Estos son todos nuestros ingredientes para formar nuestro pan de molde. Para formar nuestro pan, lo único que vamos a hacer es que vamos a poner una fuente con la harina. Vamos a agregar primero la sal, porque ya saben que la levadura y la sal no se llevan. Vamos a revolver muy bien. Agregamos también el azúcar. Vamos a revolver. Hacemos el hoyito en la parte del medio. Vamos a agregar toda la levadura, el agua, la leche y la mantequilla. Y vamos a revolver perfectamente bien. Esto nos va a llevar algunos minutos. Ya que tenemos todo bien integrado, así nos va a quedar nuestra masa. Tiene que quedar una masa suave, tersa, muy bien integrado todo. Con la misma mantequilla se va a ir humedeciendo y se va a ir absorbiendo la harina. Pues ya que la tenemos lista, la vamos a dejar reposar por 10 minutos tapada con un plástico. Ya pasaron los 10 minutos, ahora vamos a empezar a amasar nuestra masa por 10 minutos más. No necesariamente tienes que amasarla los 10 minutos seguidos. Puedes amasarla 5, la dejas descansar otros 5, la vuelves a amasar otros 5 y la dejas descansar otros 5 hasta que tengamos una masa sedosa y uniforme. Ya pasaron los 5 minutos, ahora vamos a descansar 5 minutos más. Ya pasaron los 5 minutos, así que vamos a amasar otra vez. Volvemos a poner un poco de harina únicamente para amasar. Y otra vez empezamos por 5 minutos más.
Ya que pasaron los 5 minutos, vas a notar que nos está quedando una masa suave y tersa. Entonces en este punto vamos a engrasar nuestro molde con un poquito de aceite. Enmarramos. Y vamos a colocar nuestra masa. Le damos la vuelta para que no se nos reseque y las puntas queden hacia arriba. Lo vamos a tapar y lo vamos a colocar en un lugar tibio por hora y media o 2 hasta que suba su volumen. Ya que nuestra masa subió el doble, vean qué bonita va. Lo que vamos a hacer ahorita es que la vamos a ponchar. La vamos a sacar de nuestro molde y la vamos a quitarle todo el aire que pueda tener. La vamos a doblar por la mitad. Y ahora sí, vamos a empezar a enredar, empujando y sellando, empujando y sellando. Juntamos las puntas, empujando y sellando. Otra vez juntamos las puntas, empujando. Juntamos las puntas, empujando. Esto lo vamos a hacer 2-3 veces. El cierre lo vamos a apretar así, lo mismo las puntas, que todo bien cerradito, y lo vamos a dejar en nuestro molde reposando hasta que doble su tamaño. Hasta que doble su tamaño lo vamos a dejar cubierto. Vamos a dejar cubierto por 2 horas más. Vamos a prender nuestro horno a 180 grados centígrados por 30 minutos y vamos a agregar nuestro reloj. Pues ya aquí tenemos nuestra pan. Miren, tengo un poquito de leche y lo único que voy a hacer es que con mucho cuidado lo voy a ir embarrando de leche para que agarre un color doradito bonito. En cuanto esté nuestro horno prendido, lo vamos a introducir. Ya que está caliente nuestro horno, vamos a introducir nuestro pan a 180 grados centígrados por 30 minutos. Ya tenemos nuestro pan listo. Si tú ves que se está dorando mucho por encima, solo ponle una hoja de papel aluminio. Con mucho cuidado vamos a sacar nuestro pan. Vean. Vamos a saber que ya está listo porque tiene que oler hueco. Tiene que sonar hueco. ¿Sí lo escuchan? Pues vean qué magnífico pan nos acaba de salir. Lo vamos a dejar reposando un rato. Y ahorita vamos a cortar nuestro pan para que vean cómo quedó. Vean la rebanada, sumamente esponjosa. ¡Ay, sí! Está increíble esta rebanada de pan, amigos. Ahorita con un pedacito de mantequilla con mermelada. Vean cómo quedó de esta parte. Está increíble, vean cómo está suavecito. ¡Ay, sí! Está hermoso nuestro pan. Y vean cómo está la miga, muy firme. Pues bien, amigos, a hacer nuestro pan.
disfrutar de nuestro delicioso pan de caja hecho por nosotros. No tienen una idea de la satisfacción tan grande que da probar un pan hecho por ti mismo. Aparte, toda la frescura inimaginable que puedes obtener haciéndolo tú mismo. Realmente te recomiendo que hagas la receta. Así que vamos a probar qué tal quedó. Mira. Y si sigues todo mi video y ves los tips que yo te doy para que te consigas un pan esponjoso, suave, húmedo y delicioso, sigue todos mis consejos y los tips que te doy en este video. Pues bien amigos, ya sabes que si este video te gustó, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video. Aquí hay una lista de videos que tú puedes ver, que te recomiendo y otros que te recomiendan YouTube. También aquí está donde te puedes suscribir. Bueno amigos, no me queda más que decirles que nos vemos la próxima semana en más días en la cocina. Bye, háganlo, está increíble.